10 personas es poquísimo. Y cuando hacíamos la clase presencial, bueno, no era que el auditorio estaba lleno, una cosa así, pero mínimo había pues 20 estudiantes, un poco más, no sé. De verdad creo que hay que revisar. Ha estado habiendo esta semana y en el grupo de docentes toda una polémica de qué se hace con las clases teóricas, si se mantienen virtuales o se vuelve a la presencialidad y todo eso. Y así con el número que están, pues es, como les digo, poquísimos. Bien. Bueno, yo creo que todos los que están aquí han debido estar en la clase inaugural. Pues yo soy la doctora Verdugués, doy la materia de nutrición y hoy vamos a empezar un tema que es sobre la nutrición y la enfermedad. O sea, vamos a hablar de la nutrición en algunas patologías que son muy frecuentes en nuestro medio y que en el transcurso, pues, o cuando ustedes se estén desempeñando como médicos, las van a ver con seguridad, ¿no? Entonces, vamos a ver, son 3 clases que van a tener conmigo hoy, el lunes y el martes, para ver estas patologías, ¿no? Y cuáles son las recomendaciones que se tienen que hacer en el momento en que ustedes estén en contacto con estos pacientes. También tengo que decirles que pues el trabajo del médico actualmente es multidisciplinario, ¿no? Entonces, cuando están en un hospital, pues tienen que trabajar con una nutricionista, ¿no? Que no es la que va a definir ni va a hacer el tratamiento del paciente, pero lo tiene que trabajar con el médico, ¿no? El médico da los parámetros y por los cálculos de calorías, proporciones de nutrientes, quien lo va a hacer es la nutricionista, que con seguridad va a estar en el hospital. Actualmente, pues se cuenta con este recurso humano prácticamente todos los hospitales, ¿no? Bien, dicho esto, vamos a pasar. Voy a empezar a proyectarles la clase de hoy. Casi me saco. Bien, ¿se ve la proyección, chicos? Sí, doctora. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, como les decía, hoy vamos a hablar sobre la nutrición y la enfermedad. Entonces, ya para entrar en el tema, vamos a hacer la aclaración de algunos conceptos, porque ustedes, pues, ya los conocen, ¿no? Entonces, el primer concepto, pues, de lo que decimos, el título del tema, nutrición y enfermedad, pues tendríamos que saber qué es nutrición y obviamente qué es enfermedad. Entonces, no sé si alguno nos puede ayudar diciéndonos qué es lo que entiende por enfermedad. ¿Hay alguien que pueda participar en la clase? Chicos, ¿alguien puede decirme qué entiende por enfermedad?
Doctora, quizás podría ser la ausencia de bienestar tanto físico como mental. Ya, está bien. ¿Alguien más? Es una condición, una alteración de la homeostasis interna que tiene nuestro cuerpo, doctora. Bien, bien, también, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de la homeostasis, pues estamos hablando de un equilibrio, de un funcionamiento, como quien dice, perfecto, adecuado, ¿no? Cuando hablamos de enfermedad, pues es algo en el cual se ha roto este equilibrio. Y lo que decía su compañera, un poco hablando de lo que es el concepto de salud, que enfermedad vendría a ser, digamos, lo contrario, ¿verdad? Bueno, ustedes van a ver de que pues hay muchos conceptos en relación a lo que significa enfermedad, ¿no? Desde muy cortos, muy simples, hasta pues conceptos muy amplios, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, ¿qué es la enfermedad? Es la alteración de la salud. Es, como quien dice, explica de que pues es lo contrario de la salud, ¿no? Pero no es el único concepto que podríamos utilizar. Entonces, obviamente, para saber qué es la enfermedad, pues tendríamos que saber también qué es la salud, o sea, qué es lo normal, lo adecuado y por qué es que hay esta alteración. Y cuando hablamos de salud, pues lo mismo, ¿no? Hay muchos conceptos de salud, unos de corrientes pues netamente científicas, espirituales, somáticas, lo que ustedes quieran, ¿no? Y la que sí tienen que conocer el concepto de salud es el que ha emitido la Organización Mundial de la Salud. Ese es un concepto que ustedes como médicos, como estudiantes de la carrera de medicina, pues lo tienen que conocer sí o sí, ¿no? No tiene que haber excusa. Entonces, ¿qué dice este concepto de salud emitido por la Organización Mundial de la Salud? Pues como decía su compañera, dice que es el bienestar total o completo que debe tener toda persona desde el punto de vista físico, mental, emocional, espiritual, con la sociedad, ¿no? Pero vean aquí, les he traído algunos conceptos que van a encontrar con frecuencia acerca de salud. Y aquí tenemos uno que dice pues que es el estado de la no enfermedad, o sea, ausencia de enfermedad o invalidez. Hay otro que dice que la salud es el estado del cuerpo en el que no está afectado por ninguna enfermedad y puede ejercer todas sus funciones. Aquí dice, la salud es una experiencia y a la vez un estado objetivo. Y este de San Agustín, que dice, pues, si me preguntáis, no sé qué es, ¿no? Porque a veces hay términos que los utilizamos con mucha frecuencia, pero como que damos por entendido lo que es, nunca hemos tratado de hacer un concepto, ¿no? Entonces, cuando uno pregunta, ¿y qué es salud? Bueno, sé lo que es salud, pero no sé cómo decirlo, ¿no? No sé qué es. Y si no me preguntas, pues sé lo que es, ¿no? Y como les decía, el concepto de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la salud es el bienestar completo desde el punto de vista físico, mental, emocional, espiritual, y no solamente la ausencia de enfermedad, ¿no? Eso es muy importante que ustedes conozcan. Bien. Cualquier
enfermedad, de todas maneras, lo que tenemos que decir es que cualquier enfermedad es pues el resultado de un proceso dinámico, ¿no? Donde van a haber diferentes elementos que van a interactuar, especialmente elementos ambientales, características propias del hombre, donde entran en interacción y concluyen con la ruptura del equilibrio, que era lo que habíamos mencionado, lo que llamamos la homeostasis, ¿no? Entonces va a haber un desequilibrio en esto. Y pues vamos a estar con esta cara, ¿no? Que no es la más adecuada. Estamos enfermos. Bien, también hay que aclarar que para mantenernos saludables, ¿no? Y ver de que no entremos en esto de la enfermedad, pues un biólogo vio de que hay ciertos factores que van a intervenir en este equilibrio, ¿no? Y que van a darnos salud. A estos factores se le ha llamado determinantes de salud. Quiere decir que pues van a hacer de que nosotros nos encontremos saludables cuando analizamos estos factores y estos factores están en equilibrio. Entonces tenemos ahí la biología humana, ¿no? Que está relacionado con todo lo que heredamos de nuestros padres, ¿no? También está el medio ambiente. El medio ambiente es todo lo que nos rodea, el aire, el agua, el suelo, ¿verdad? Y luego está el estilo de vida que está relacionado con nuestro comportamiento, nuestra forma de alimentarnos, de la actividad física, la higiene, la educación y todo lo demás. Y finalmente el otro determinante es el sistema de salud. Vean ustedes que el sistema de salud es muy importante para mantenernos saludables. Creo que no ha habido mejor forma de entender esto que la experiencia que todavía estamos viviendo, que es la de la pandemia, ¿no? En la primera etapa, pues, mucha gente ha muerto porque el sistema de salud no respondió adecuadamente, ¿no? Entonces, el sistema de salud también es importante para mantenernos saludables. Y ahí están los determinantes de la salud, lo que decíamos, el estilo de vida, ¿no? Higiene, alimentación, actividad física, la biología humana, que es lo que pues heredamos de nuestros padres, el ambiente y el sistema de salud, donde podemos acudir a recibir esta atención. Estos determinantes de salud se han publicado en 1974 y fue Lalonde quien los expuso, ¿no? De estos 4 determinantes de salud, el más importante, el que va a definir prácticamente qué tan saludables estamos, es el estilo de vida, ¿no? Entonces aquí en el estilo de vida es donde nosotros como médicos tenemos que actuar, y en el estilo de vida pues está la promoción y la prevención, ¿no? Ahí es donde tenemos que hacer esto que estoy diciendo, que es la promoción, haciendo educación con nuestros pacientes. Entonces, el más importante, el que va a determinar qué tan saludables vamos a permanecer, es el estilo de vida. Y la inversión, o sea, digamos que en el
determinante que más se gasta económicamente es en el sistema sanitario, ¿no? El sistema sanitario pues está compuesto por equipamiento, por ejemplo, un hospital se necesita recursos económicos para construir el hospital, para equiparlo, para contratar personal, ¿no? En equipamiento, pues actualmente contar con un equipo de rayos X, ecografía, tomografía y todo lo demás cuesta mucho dinero, ¿no? Entonces, en el que más se invierte, en el que se gastan los recursos económicos, es en el sistema sanitario. Pero el que nos da salud es el estilo de vida, que viene siendo el más barato, porque aquí lo que les decía, lo que tendremos que hacer es promoción de la salud, educación, ¿no? Entonces, es el estilo de vida el que nos va a dar salud, pero vamos a gastar más en el sistema sanitario. Bien, ya hablando de la nutrición como concepto, pues aquí tenemos uno que también hay varios conceptos al respecto, y aquí dice que la nutrición es un proceso biológico en el que el organismo de los seres vivos asimilan los alimentos y los líquidos necesarios para el funcionamiento, el crecimiento y el mantenimiento de sus funciones vitales. Entonces, los nutrientes los necesitamos todos los días, todos los seres vivos. Unos para, en el caso de los niños, por ejemplo, para crecer, desarrollar. En el caso de los adultos, pues para mantener la función de todos nuestros órganos, mantenerlos en buen estado, ¿no? Entonces, también aquí hay este otro concepto que dice que la nutrición es el estudio de la relación que existe entre los alimentos y la salud, ¿no? Entonces, una alimentación equilibrada, adecuada, pues nos va a dar salud, ¿no? Y aquí la nutrición es el aprovechamiento de los nutrientes. La nutrición estudia todos los procesos bioquímicos, fisiológicos que suceden en el organismo para la asimilación del alimento y su transformación en energía, que es lo que necesitamos todos los días, ¿verdad? Bien, la otra cosa que sí tienen que conocer es que la alimentación saludable va a depender de la cantidad de alimentos y nutrientes que nosotros aportemos a nuestro organismo, de la calidad. La calidad pues está relacionada con la composición de estos alimentos y de esta cantidad, ¿no? Ahí tenemos los macro y los micronutrientes, ¿no? Y las proporciones. Entonces, estos tres aspectos son muy importantes de tomar en cuenta el momento en que hacemos pues las recomendaciones alimentarias, ¿no? En la cantidad, calidad y proporción. El papel de la nutrición en la enfermedad, pues definitivamente es muy, pero muy importante. Ayuda en el tratamiento, pero en ninguna patología es únicamente el tratamiento, ¿no? Entonces, eso tiene que quedarles bien claro. No hay ninguna patología en la cual solo y exclusivamente el paciente se cure con una dieta nutricional, ¿no? Siempre va a estar acompañada de algo más. Y muchas de las patologías, pues, de tratamiento farmacológico, ¿no? Aparte de el tratamiento nutricional.
Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Obviamente no podemos dejar de lado la nutrición, ¿no? Es básica. Bien, también una alimentación adecuada es la que va a cubrir los requerimientos de energía que necesitamos, y quienes nos van a proporcionar la energía pues son los macronutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas, ¿no? También una alimentación adecuada es la que va a cubrir las necesidades de los micronutrientes. Estos no nos van a aportar energía, pero van a intervenir como enzimas, coenzimas, hormonas, y están aquí como los micronutrientes son pues las vitaminas y los minerales, ¿no? También va a ser muy, pero muy importante el tener una correcta hidratación. O sea, aparte de los macronutrientes, los micronutrientes, pues hay que tener un aporte adecuado de agua, ¿no? Que nos va a dar la hidratación. Y finalmente debemos tener una ingesta suficiente de fibra dietética, ¿no? Nuestra alimentación, como dice aquí, la alimentación adecuada, pues debe tener estos componentes: macronutrientes, micronutrientes, agua y fibra. Existen pues múltiples enfermedades provocadas por deficiencia de alimentos o por alteración de esto que hemos hablado, que lo adecuado es tener una buena cantidad, una buena calidad, ¿no? Y las proporciones que deben tener estos nuestros alimentos. Básicamente, podríamos decir que todas las enfermedades tienen algún componente nutricional que debemos de corregir, pero hay patologías pues, en las cuales esta alteración nutricional es mucho más manifestada, ¿no? Tenemos aquí algunos ejemplos. La anemia, por ejemplo, la anemia nutricional, pues va a ser por deficiencia de micronutrientes, ya sea por hierro, o también tenemos la anemia megaloblástica, que es por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Tenemos la aterosclerosis, algunos tipos de cáncer, la mayoría tienen su componente nutricional. La diabetes, obviamente, tiene su componente nutricional. La obesidad, bueno, ¿qué les digo? La hipertensión arterial, las avitaminosis, ahí tenemos el beriberi, el escorbuto, el pelagra, ¿no? Hipovitaminosis A, el raquitismo, que es donde está, pues, hay una alteración de las vitaminas, la desnutrición, obviamente, tiene componente nutricional, el bocio endémico, la bulimia, la anorexia, y también tenemos esto que es la vigorexia, que está relacionado con estas personas que quieren tener pues un físico, podríamos decir así, escultural, ¿no? Que se ocupa de tener un físico como el de la mitología griega, como Apolo, ¿no? Que está muy musculoso y en buenas proporciones. Bien, con esa pequeña introducción, pues vamos a empezar a hablar de las patologías más frecuentes que, con las cuales ustedes van a trabajar en el desarrollo de su profesión. Una de estas es la hipertensión arterial. Bien, entonces, en este momento, la hipertensión arterial es un problema de salud mundial.
En algunos artículos incluso ustedes van a encontrar de que la hipertensión arterial es una pandemia porque pues la encontramos en todo el mundo, ¿no? Y el número de pacientes ha aumentado y está aumentando y va a aumentar con seguridad. En Estados Unidos, 1/3 de los adultos presenta hipertensión y otro tercio pues tienen signos, ¿no?, de hipertensión, se les llama prehipertensión. O sea, entre 1/3 y otro tercio, vean que más de la mitad de la población o tiene ya el diagnóstico o está, como quien dice, por tener. Entonces, esto hace que el gasto económico pues sea elevadísimo, ¿no? Vean aquí este dato que en 1910 se habían gastado 76.6 billones, no millones, sino billones de dólares, ¿no?, para dar la atención adecuada a estos pacientes, para hacer el diagnóstico y tratarlos. Entonces, la hipertensión arterial crónicamente elevada, o sea, la tensión arterial cuando permanece por mucho tiempo, aumenta el riesgo de enfermedades básicamente coronarias, ¿no? Ahí está accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal y pues va a provocar la muerte que va a tener origen cardiovascular en estos pacientes, ¿no? Entonces, un riesgo de mortalidad. Y lo más importante que debemos de tener en mente, pues el tratamiento farmacológico es bueno. Entonces, vean la importancia de hacer un diagnóstico precoz, ¿verdad? Y tratarlo. Entonces, este tratamiento farmacológico para la hipertensión, pues, es eficaz y hace que, o podemos nosotros disminuir la morbimortalidad de origen cardiovascular y renal en la población. En el mundo, las enfermedades cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por año, ¿no? 1/3 prácticamente del total de muertes al año. En realidad lo que lleva a la muerte por esta causa, pues son las complicaciones que van a producir la hipertensión arterial, ¿no? Lo que debemos evitar es eso, las complicaciones. Entonces, pues si decimos que hay un buen tratamiento farmacológico y el hacer un diagnóstico precoz, pues vamos a lograr modificar estos factores de riesgo, ¿no? Haciendo que evitando una dieta o hábitos alimentarios inadecuados, ¿no? Evitando el uso del alcohol, promocionando la actividad física y pues otro componente importante que es un factor de riesgo es el tabaco, ¿no? Entonces, si tomamos en cuenta estos factores, con seguridad vamos a poder disminuir los factores de riesgo, ¿no? Y evitar lo que decíamos, las complicaciones. Bien, la presión arterial normal se considera que es de 120 a 80 milímetros de mercurio, ¿no? Y se acepta que máximo se llegue
a 140 y 90 milímetros de mercurio. Ya ustedes saben, no tengo que volverles a explicar de que pues la presión arterial, cuando decimos 120-80, nos estamos refiriendo a que una es sistólica y la otra es diastólica, ¿no? Y el diagnóstico en sí se basa en relación a los valores que encontremos en la presión diastólica, y decimos que de 90 a 105 se considera hipertensión leve, de 105 a 120 milímetros de mercurio como una hipertensión moderada, y más de 120 como una hipertensión severa. Estamos hablando aquí de los valores de la presión arterial diastólica, ¿no? Igual en la sistólica también tenemos valores que considerar, pero ya apenas encontramos una que está por encima de 140, pues la consideramos una hipertensión. El factor de riesgo el factor de riesgo de esta alteración está en relación a las enfermedades coronarias y cerebrovasculares, ¿no? Que es lo que ya hemos mencionado. Las causas de la hipertensión, pues, como habíamos hablado, relacionadas con los determinantes de salud, pues está la herencia. La herencia es una causa de hipertensión. Si hemos tenido o tenemos familiares que tienen esta patología, pues somos susceptibles a desarrollar esta enfermedad. Entonces ya tenemos que tomar las previsiones y evitar llegar a esto, ¿no? La raza también influye. Los negros tienen más posibilidades de desarrollar esta enfermedad. En relación al sexo, los varones tienen mayor riesgo que las mujeres hasta los 55 años. A partir de esta edad, pues el riesgo se iguala, y a partir de los 70 a 75 años se cambia. Son las mujeres las que van a tener mayor riesgo que los varones. En general, podríamos decir que pues en relación a la edad, pues la tensión arterial tiende a subir con la edad, ¿no? Entonces, pasados los 50, 55 años, tanto los hombres como las mujeres, pues debemos tener todos los cuidados para evitar el desarrollar esta enfermedad, ¿no? La sensibilidad a la sal está demostradísimo. Un consumo excesivo de sal pues es causa de hipertensión arterial en las personas. La obesidad y el sobrepeso, otra causa demostrada, comprobada. Cuando hablamos de medicina basada en la evidencia, pues tenemos todas las evidencias de que esto es así. El consumo de alcohol es otra causa. El uso de anticonceptivos orales y algunos otros medicamentos también son causa de esta patología, ¿no? Ahí están los esteroides anabolizantes, los antiinflamatorios no esteroideos, descongestionantes nasales, y hay muchos medicamentos que van a ser causa de esta patología. Y el sedentarismo, la falta de actividad física, igual causa directa, ¿no? Con esta patología. Entonces, debemos tomar muy en cuenta estas causas, pues, para evitarlas y disminuir nuestros factores de riesgo, ¿no? Entonces, aquí, como resumen, tenemos que las causas de la hipertensión pueden ser hereditarias, la obesidad, el estrés, la alimentación no saludable, el exceso de sal, y pues lo que hay que hacer es disminuir estas causas, este factor de riesgo, haciendo un control médico constante.
la actividad física, la reducción del consumo de sal, una alimentación equilibrada donde haya bastante proporción de frutas y verduras, el control del peso y en el caso de tener pues ya un diagnóstico, los medicamentos, ¿no? Que es muy importante tomar en cuenta. Esto del control médico regular, pues pasados los 50 años, debería de ser un hábito, ¿verdad? Las complicaciones que vamos a tener por la hipertensión arterial, los órganos afectados, pues vean el cerebro, el corazón y los riñones. Órganos que ya saben ustedes, vitales, ¿no? Nadie puede vivir pues sin corazón, ¿no? Sin riñón y pues sin cerebro, imagínense. O sea, los órganos afectados muy, pero muy importantes. El tratamiento de la hipertensión arterial, pues las recomendaciones, primero, alcanzar o mantener un peso saludable, ¿no? Y esto es con una dieta adecuada, ¿no? Disminuir la sal, el consumo de la sal. Hay muchos artículos en los cuales van a encontrar de que la recomendación es no utilizar sal en los alimentos. O sea, ya los alimentos tienen dentro de su composición, podríamos decir, la suficiente cantidad de sal para no necesitar nosotros añadirla, ¿no? Esa es la recomendación. Países como, por ejemplo, la Argentina tiene una legislación en la cual está prohibido el utilizar sal en la preparación de los alimentos en los restaurantes. Está ahí en el menú, en la cartilla de menú, pues está ahí la ley y cuando uno quiere sal tiene que pedirle que añadan sal. De lo contrario, pues los alimentos los van a traer sin sal, ¿no? Eso está dentro de su legislación. Reducir el consumo de grasas saturadas y el colesterol, ¿no? Por eso era que decíamos que hay que utilizar en nuestra alimentación mayor proporción de verduras y frutas, ¿no? Las carnes, pues hay que utilizar la carne magra, ¿no? Hay que quitar toda la grasa visible que vemos en los alimentos. Y al quitar la grasa, la recomendación es quitarla antes de cocinarla, ¿no es cierto? Bueno, si te traen el plato con la grasa cocinada, obviamente hay que quitarla, pero lo adecuado sería haberlo hecho antes. Estamos hablando de todos los tipos de grasas, ¿no? O de todos los tipos de carnes. Está pues el pollo, en el caso de las aves, la recomendación es quitarle la piel, ¿no? Del pollo, del pavo. Las otras carnes, conejo, obviamente ternera o vaca, ¿no? Cordero, en nuestro caso cerdo, pues se deben quitar la grasa, ¿no? Hay que sacarle la grasa antes de cocinarla. Lo que hay que hacer, la recomendación es aumentar el consumo de pescado, principalmente pescado pues fresco. En nuestro caso, un país sin mar, es difícil, digamos, conseguir este alimento, pero actualmente tenemos pues pescado durante todo el año, ¿no? Hay muchas, se han empezado a producir muchos tipos de pescado, como las truchas, hay estos lugares de producción que se han hecho en el Chapar. Entonces
nosotros podemos actualmente conseguir el pescado durante todo el año. Antes no era así. En relación al huevo, hay mucha controversia de cuántos huevos se deben consumir al día, si está recomendado el huevo completo, solamente una parte. Los que hacen mucha actividad física, los fisiculturistas, pues utilizan las claras de huevo, un desayuno, 12, 15 claras y cosas así, ¿no? Porque aporta gran cantidad de proteína y este tipo de personas pues necesitan este aporte para crear la masa muscular, ¿no? Pero está permitido consumir básicamente un huevo al día, ¿no? Por eso es que dice que se permiten de 4 a 6 huevos en la semana, en este caso, y hay artículos donde, pues, si no se consume el huevo completo, solamente la clara, se puede consumir uno al día y como les digo, hay muchas indicaciones y controversias acerca de los huevos. El utilizar aceites en nuestra alimentación. La recomendación, pues, utilizar aceites vegetales. Dentro de esos están el aceite de oliva y de girasol, ¿no? Lo que se aconseja es evitar las mantequillas o la margarina, ¿no? Es mucho mejor utilizar estos aceites y el más recomendado pues el aceite de oliva, y dentro del aceite de oliva el de mayor recomendación es el aceite extra virgen. Esto de la virginidad en el aceite, para que todos ustedes vean que la virginidad es buena en todo. Entonces, está relacionada con el momento de la producción. Para sacar el aceite de las olivas, pues tiene que ser sometido al calor. Y el aceite extra virgen es el primero que se saca, ¿no? Y luego, pues sigue siendo sometido al calor la oliva y pues el aceite que va saliendo posteriormente ya no sería denominado extra virgen, ¿no? Y el costo también es menor. El efecto del café. El café es otro alimento que ustedes van a encontrar en la literatura, pues con indicaciones cada vez mayores. Antes se tenía de que no tomes café, que aumenta la presión, que hace esto, que hace aquello. Cada vez hay artículos pues que le encuentran muchos más beneficios al café. El café no está prohibido si es que nuestro paciente pues tiene la costumbre de consumir café. El calcio. El calcio es muy importante, el aporte del calcio en estos pacientes, ¿no? Se debe aportar, aquí nos recomiendan como aporte de calcio por lo menos 2 vasos de leche al día o 1 vaso de leche y yogur adicional, o el uso de queso en la alimentación también es un aporte de calcio, pero la recomendación en el caso del queso pues es que tenga poca cantidad de sal, ¿no? Entonces, vean que de alimentos pues se pueden utilizar en estos pacientes prácticamente todos. Se pueden utilizar lácteos, carnes, pescados, harinas, frutas, verduras, aceites, bebidas y todo lo demás. Lo que hay que hacer es pues ver cuáles son las contraindicaciones de estos alimentos. Por ejemplo, en los lácteos están indicados la leche, la cuajada, el yogur, todos estos alimentos sin sal, ¿no? Entonces, no, o están prohibidos utilizar lácteos que tengan sal,
¿no? Esos quesos que se los denomina quesos curados están contraindicados, ¿no? Entonces, en las carnes, lo mismo, ¿no es cierto? Las carnes, se pueden utilizar todos los tipos de carne, de aves, de los animales, pues, vaca, cerdo, cordero, conejo, pero deben tener poca concentración de sal. Esa es la recomendación. Los pescados, pues los pescados están indicados, todos los tipos de pescado, excepto aquellos que son los ahumados, por ejemplo, se utiliza mayor cantidad de sal. Entonces, esos están contraindicados, ¿no? La otra indicación en relación a la nutrición, en el caso de la hipertensión, es la dieta DASH. Esta dieta está recomendada a nivel mundial. DASH son las siglas de las palabras en inglés que dice dieta para disminuir o parar la presión arterial. Y esta dieta lo que recomienda es reducir la concentración de sal en el consumo diario de los alimentos. Lo primero es eso. Luego está, pues, reducir las grasas saturadas al 6%, ¿no? De la grasa total, que normalmente se tiene el 27%. Habíamos hablado que tenemos que tomar en cuenta las proporciones, ¿no? De las grasas, pues hay que utilizar las grasas y los aceites monoinsaturados, ¿no? Hemos dicho ahí que la recomendación es el aceite de oliva. Se deben utilizar en esta dieta los granos integrales. Cuando hablamos de la utilización de harinas, tiene gran proporción de frutas, verduras frescas, ¿no? Las verduras y las frutas también van a aportarnos algunos micronutrientes que son muy importantes, como ya habíamos mencionado. Dentro de los micronutrientes que debe contener esta dieta están, pues, el calcio, el potasio, ¿no? El magnesio es importantísimo. También esta dieta recomienda el uso de semillas y legumbres como los frijoles secos, ¿no? Que se pueden utilizar. La recomendación es la utilización moderada de proteínas, no más del 18% en nuestras proporciones, y pues el aporte ahí, básicamente la recomendación es el aporte de proteína por medio del pescado. En el caso de las carnes de aves, pues sin piel, también está recomendado el uso de productos de soya, ¿no? Y con esta dieta DASH, las proporciones que recomiendan de los macronutrientes es que los carbohidratos deben estar en un 55% del aporte de las calorías, ¿no? Y que lo que hay que incluir en esta nuestra dieta es la fibra, ¿no? La fibra diaria. Esta fibra debe llegar a 30 gramos diariamente, ¿no? Y van a ver de que todo lo que contiene esta dieta DASH, pues están dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en relación a la dieta para esta patología. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que se debe mantener el peso corporal cercano al ideal del índice de masa corporal.
¿no? Se debe seguir la dieta DASH, rica en frutas, verduras y lácteos. Se debe eliminar la ingesta de sal o limitar, si ustedes quieren disminuir, la recomendación es que sea 6 gramos de cloruro de sodio al día. Moderar la ingesta de alcohol. La recomendación es 1 bebida al día. En algunos casos 2, no debería de excederse de eso, ¿no? Mantener la ingesta adecuada de proteínas, magnesio y calcio. Ingerir 120 milimoles al día de potasio. La ingestión de potasio está en relación a los alimentos, no está recomendado el uso extra de potasio, ¿no? Disminuir la ingesta de grasa total o grasa saturada, ingerir de 2 a 6 gramos de ácidos grasos omega 3, pues ya saben, se encuentra en los pescados, y tener el hábito de hacer actividad física diaria. La recomendación es 30 minutos cada día, ¿no? Que es lo que nos recomienda. Entonces, ya para terminar, en el caso de la hipertensión arterial, ¿qué es lo que debemos recomendar? Actividad física diaria, alimentación saludable, frutas, verduras, básicamente, y control médico regular. Esas son las recomendaciones básicas que debemos hacer con nuestros pacientes que tienen esta patología. Bien, no sé si hay preguntas, dudas acerca del tema. El día lunes vamos a continuar hablando sobre sobrepeso y obesidad y diabetes. Y luego el martes estaríamos hablando de cáncer, tuberculosis y VIH. Esas son las patologías que vamos a ver y hablar desde el punto de vista nutricional, ¿no? ¿Preguntas? ¿Entendido cómo es que estamos? ¿Está todo bien? Doctora, una pregunta. Hay muchas dietas que se manejan actualmente. La que nos comentaba era la DASH. Aparte de esta, por ejemplo, llevar una dieta mediterránea o llevar algún otro tipo de dieta, ¿igual puede colaborar? Sí, esa es la otra recomendación, ¿no? La dieta mediterránea, que también está, pero prácticamente es similar a la dieta DASH, ¿no? Por eso es que la recomendación en este caso de la hipertensión arterial es la DASH. Ves que la misma Organización Mundial la recomienda, ¿no? Entonces, por eso es que, y está en base igual a la mediterránea, al utilizar frutos secos, una copa de vino al día, ¿no es cierto? Y disminuir las grasas, y pues siempre acompañar a la dieta la actividad física. Eso es sumamente importante. Está bien, doctora, muchas gracias. Una pregunta más. Ajá. Hay algunos pacientes que les es muy complicado manejar esa dieta, es decir, no se llenan, no, con esas cantidades, esas proporciones. Es como cambiar totalmente de vida y lo dejan y no bajan de peso, y es un factor de riesgo para la hipertensión y siguen con la hipertensión. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer para que lleguen a esas proporciones? Irle encontrando a las cosas que tienen costumbre. Digamos que el punto más flaco de nosotros es, bueno, le vamos a dar una dieta y de ahora en adelante usted va a comer pescado todos los días,
y resulta que nuestro paciente comía pescado una vez al año, ¿no es cierto? Entonces estás cambiándole completamente su costumbre. Lo que hay que hacer es averiguar qué alimentos consume frecuentemente y adecuarnos a esos alimentos. Por eso es que les decía que siempre hay que trabajar con una nutricionista, por ejemplo, cuando estás en el hospital, ¿no? Puede ser que en el consultorio lo tengas que hacer tú, pero hay que ir viendo lo que le gusta, aumentar esas proporciones de lo que le gusta, porque con seguridad, dentro de sus gustos van a haber alimentos bajos en calorías y van a haber alimentos que tienen muchas calorías o algún contenido que no queremos darle. Entonces, lo que hay que hacer es jugar con esas proporciones, aumentar unas y disminuir otras. Pero lo que no podemos hacer en una dieta es quitar completamente algunos de los nutrientes que hemos mencionado. Esas dietas, por ejemplo, cero proteína para bajar de peso, bajas de peso, pero el daño que va a dejar es terrible. Entonces, lo que hay que hacer es disminuir las proporciones, ¿no? Pero todos los días debemos consumir carbohidratos, proteínas, grasas. No puede haber una dieta donde no tengamos estos componentes. Vitaminas, minerales, ¿no? Y agua, obviamente, y fibra. Entonces, todos los días debemos consumir estos alimentos. Lo que va a variar son las proporciones para alcanzar la cantidad de calorías que necesitamos. Retirar alguno de estos no es lo adecuado, definitivamente. Entendido, doctora. Muchas gracias. Muy bien. Bien, chicos, entonces el lunes estaríamos continuando con este tema. Bueno. Listo, pues que tengan un buen día y a trabajar. Al final, hoy es viernes. Como hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Listo, chicos. Buen día. Hasta luego. Cuídese, doctora. Muchas gracias. Listo. Chao. Chao, chao, chicos.